Desde el comienzo de estos programas sobre la ley al alcance de todos, significamos con mucha insistencia el valor de conocer la Constitución Nacional y dimos como pauta jurídica básica que todo lo que se deriva de la Constitución Nacional es lo que configura el derecho vigente y que la primera tarea del juez es evaluar si cualquier norma se ajusta a los derechos y garantías de nuestra Constitución Nacional. Casualmente, en estos días se ha podido notar en un suceso muy importante en Argentina por el debate que se generó alrededor de ello, es el nombramiento por un decreto por el Poder Ejecutivo Provincial de 2 juristas para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, como se sabe, actualmente tiene 3 miembros y cuya composición original constitucional deben ser 5. Entonces, ese decreto mencionaba el artículo 99 en uno de sus incisos, y por supuesto un montón de personas, incluso abogados, empezaron a buscar ese artículo 99, el cual, como otros tantos artículos que pasan más allá de los artículos básicos conocidos que se mencionan habitualmente, el 14 bis, el 17, el 16, el 19, el 18 con respecto al debido proceso y algún otro, bueno, también son normas de la Constitución, y como son normas de la Constitución, también están sujetas a la interpretación del Poder Judicial. Entonces, más allá de lo que se haya resuelto después, esta necesidad de ahondar en toda la Constitución nos demuestra 2 cosas. Primero, que la Constitución contiene una serie de normas que van más allá de generalidades, incluyen algunas cosas más bien detalladas. Por ejemplo, hay una enorme cantidad de atribuciones del Poder Ejecutivo que le son propias, otras que puede desarrollar en conjunto con el Senado y otras que solamente pueden tomarse con decisiones del Congreso de la Nación. Pero aún esta interpretación de la atribución que tiene o no tiene es materia jurisdiccional. Entonces, nosotros vemos que cuando se plantea una cuestión que genera un debate público sobre alguna actitud de alguno de los poderes, finalmente es el Poder Judicial el que resuelve si algo es constitucional o inconstitucional. Por ejemplo, esta misma designación de 2 jueces por decreto podría haberse resuelto o puede llegar a resolverse en la esfera de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá que decir precisamente si estos jueces nombrados por decreto están bien designados y pueden formar parte de la Corte. Es decir, ninguna medida, ni las del Ejecutivo, ni las del Legislativo, ni las decisiones de los jueces inferiores, o de cámaras de apelaciones, o de cámaras de casación, escapa a la interpretación final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, por incorporación de los tratados internacionales vigentes, que también constan en la Constitución, en ciertos casos terminan siendo decididos por la Corte Interamericana de Justicia o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiere decir que es muy importante que exista para los argentinos, para los ciudadanos en general, para los operadores jurídicos, para los abogados, pero en general para todo ciudadano que curse el sistema educativo argentino en su primario, secundario, universitario, pero no precisamente o exclusivamente para los que van a seguir o estudian Derecho, este conocimiento general y bastante pronunciado de la Constitución Nacional, que es nuestra carta de navegación en la realidad de la Argentina, aquella norma fundamental de la cual derivan la realidad de todas las demás, la efectividad de todas las demás, sabiendo que ante el conflicto
el Poder Judicial es el que va a decidir, y que el Poder Judicial tiene instancias y que esa instancia, en algunos casos, termina en la Nación, a través de la Corte Suprema de Justicia, y en algunos casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en la Corte Interamericana de Justicia. Esto es muy importante porque si no se crea una idea de un poder omnímodo de los jueces como tales jueces en cualquier instancia, sin saber que todo fallo judicial está sujeto a una posibilidad de diversas revisiones. Y no nos debe sorprender, ni implica ninguna transgresión del ordenamiento cívico, que precisamente haya decisiones judiciales que impugnen decisiones de otros poderes o haya decisiones judiciales que las ratifiquen. E incluso tener en cuenta que las decisiones judiciales, llegadas a la máxima instancia, son para cumplir porque no dependen de la opinión pública, sino que dependen del respeto de un sistema jerárquico de normas. Porque si las normas cambiaran al vaivén de la opinión de una mayoría circunstancial o la opinión de algún grupo interesado, dejarían de ser la ley de todos y en consecuencia dejarían de ser la Constitución vigente. Esta declaración de inconstitucionalidad o de constitucionalidad de normas ha tenido muchos ejemplos, no llegando a este caso especial que ha interesado a muchos en qué decía este famoso artículo 99. Quiero recordar aquella situación sobre el famoso corralito, donde hubo decisiones cambiantes y también a través del Poder Judicial, desde declarar su inconstitucionalidad en los primeros meses hasta decidir posteriormente su constitucionalidad en otro momento, o como la ley de accidentes de trabajo anterior, en su artículo 39, que primero fue declarado constitucional y después fue declarado inconstitucional. Esto no significa ningún cabo jurídico. Esto sucede en otros países y en otras naciones. Esto ha pasado en Estados Unidos, o puede pasar en Alemania, o puede pasar en España. Habiendo un orden judicial en el cual se siga el procedimiento de las instancias, nos encontramos con que los jueces van a interpretar el derecho en cada sentencia y en muchos casos van a interpretar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad. Y esto va cambiando con el tiempo, no porque cambie la norma, sino porque toda sentencia judicial es una interpretación. No es la sentencia judicial una operación matemática, una operación que se puede meter en una computadora la pregunta y sale automáticamente la respuesta. Cada actuación judicial es el producto de la norma existente y la interpretación, el trabajo intelectual del juez o de las cámaras o de la corte que resuelve el caso con la aplicación de criterios interpretativos, que a veces van cambiando con el tiempo, van cambiando con las circunstancias prácticas y van cambiando también con la cultura jurídica de cada pueblo, la cultura jurídica que se va generando en cada época de la historia. Entonces, si bien todos coincidimos en la validez de la Constitución, debemos decir que también es cierto, y no debe sorprender a nadie, que la Constitución también se interpreta y que la interpretación no es exacta siempre en los mismos términos a través del tiempo. Y esto no es algo anormal, sino que simplemente es precisamente el modo en que funcionan las instituciones republicanas, donde la justicia tiene el papel final de interpretar las normas.